En el Observatorio de Pulso del Consumidor de Cineti ya hemos venido analizando desde el 2017 a la fecha cómo se ha venido desarrollando y cómo ha venido creciendo lo bien llamado economía digital en nuestro país y en la región. En Cineti pues somos una consultora en temas de analítica de datos y Big Data, en donde ponemos al consumidor en el centro de cada uno de los desarrollos que hacemos, y entender el ser humano que hay detrás del consumidor nos apasiona porque nos ayuda de alguna forma a generar desarrollos mucho más pertinentes y eficientes usando justamente analítica de datos. Cuando hablamos de economía digital estamos hablando de un gran abanico de elementos. De hecho, es algo no del todo bien definido y parte de los retos que vamos a tener justamente es lograr definirlo. Para eso les proponemos esta agenda. En un primer momento vamos a estar hablando de la radiografía general y el contexto y, digamos, algunas variables facilitadoras de contexto que nos ayuden a entender este dinamismo de la economía digital en nuestro país. En un segundo momento vamos a estar hablando de factores sociales que en efecto van y están afectando el desarrollo de la economía digital en Colombia. Es importante que les vamos a mostrar nuestro índice de confianza sectorial, en donde analizamos más de 50 sectores con el objetivo de ver cómo el ciudadano de a pie y cómo el consumidor confía y percibe dinamismo y crecimiento en estos sectores hasta tal punto que digitalizarlos pueda ser una alternativa viable. Vamos a retomar algunos elementos de efectivo cero y de medios de pago alternativo, porque vamos a ver que según Oxford of Digital Economy Institute, que va a ser una de nuestras grandes fuentes a lo largo de toda esta intervención, bien menciona que los medios de pago, junto con otras variables que vamos a analizar en este contexto, siguen y seguirán siendo una de las principales variables que dinamizan y detonan el crecimiento de la economía digital en nuestro país. Sin más preámbulo, entonces comencemos un poco a analizar esto. Para hablar de economía digital, primero hay que hablar de medios de restricción. ¿Cuál es el principal restrictor de la economía digital en Colombia? La penetración de Internet. No vamos a hablar todavía de calidad del Internet. Vamos a hablar por ahora de penetración y vamos a definir la penetración como la proporción de personas que tienen acceso a Internet. Vuelvo al punto, al margen de la calidad o de la latencia o de la velocidad del Internet. De acuerdo a cifras recientes, estamos hablando del Ministerio de Telecomunicaciones, acobijadas por Statista, tenemos que cerca del 77% de nuestra población actual tiene Internet, digamos, o tiene algún nivel de acceso a Internet. La mayoría de estos Internet, digamos, esta captura o esta cifra está tomada con Internet de banda ancha. Recuerden un poco el estudio de Katz. En América Latina hay un investigador argentino llamado, pues, de apellido Katz, que ha hecho algo que se llama índice de digitalización. En el índice de digitalización de Katz se muestra que por cada 1% que se eleva la penetración de Internet de banda ancha, el PIB del país puede llegar a incrementarse en 0.045. Eso quiere decir que es una de las principales variables aceleradoras de PIB. La penetración de Internet y la cobertura de Internet en el país, digamos, no solamente está, digamos, asociada a un mayor crecimiento de la economía, sino que también está asociada a una mayor, digamos, distribución de riquezas y está asociada, sin lugar a duda, a una mayor equidad de género. Recordemos que de alguna u otra forma, en la medida en la que las mujeres y las minorías sean informadas y tengan acceso a Internet, tienen mayor facilidad para hacer valer sus derechos, mayor facilidad de acceso a otros recursos, y en ese orden de ideas Internet se convierte en este momento no solamente en un instrumento de facilitación económica y de crecimiento económico, sino también de facilitación social. Ahora bien, ¿cuánto de esta proporción de personas que están conectadas, digamos, que tienen acceso a Internet, hacen compras en línea? De acuerdo a cifras mismas de Statista, vamos a estar hablando del World Outlook, que es una gran encuesta que se hace a nivel global con el objetivo de entender diferentes tendencias. Vemos aquí esta cifra en Colombia. Para el 2017, el 28.3% de los encuestados en el Outlook hacían compras en línea. La cifra para el 2018 había crecido a 32%, íbamos en 40.2%, y este crecimiento de más de 8 puntos entre el 2018 y en el 2019 se debe gran parte de la explosión de Amazon, la llegada de Amazon, la apertura de Mercado Libre. Noten un poco acá como el factor que detona esta aceleración de la compra en línea, gran parte tiene que ver
con la apertura de canales digitales. Ahora, en pandemia se siguió acelerando y esto llegó casi se volvió a duplicar a 49% y esto ya no es un factor de los canales digitales, sino es un factor de la necesidad social. Ahora miremos un poco cuál es la perspectiva de crecimiento, porque lo que sigue, lo que vamos a tener en el forecast de aquí a 2025 de esta misma variable es que vamos a estar más o menos en un 53% de la población conectada que estaría, digamos, comprando Internet. Noten que no es el 53% de la población, es el 53% de la población conectada. Y eso es importante hacerlo resaltar para, digamos, tener en contexto las cifras. Ahora, si lo vemos en esta dinámica y comparamos Colombia, que es esta que está aquí, vamos a ver que en efecto la penetración, como bien lo vemos acá, está en 67% de Internet, con una cobertura o con una participación de la compra en línea cerca del 50%. Y en este orden de ideas estamos superados dentro de nuestra misma región por países como Brasil, países como Argentina, países como Chile, inclusive podríamos llegar a estar, digamos, pero algo positivo, digamos, superamos, digamos, dentro de la región más o menos a México. Ahora bien, ¿cuál es el rol de la economía digital en esto? Y por qué hablamos de Internet y hablamos de participación, porque Internet básicamente es el vehículo sobre el cual se desarrolla la economía digital. Y dado que es la economía al final estudia relaciones de intercambio en escenarios de escasez, pues indudablemente el comercio electrónico es parte de estudiar digamos, la economía digital. Cómo se dan esas relaciones de intercambio en entornos digitales va a ser parte del estudio de la economía digital. De hecho, en este momento, dentro de la totalidad de países OCDE, 27 de los países ya tienen en sus ministerios y en sus estructuras de gobierno un viceministerio o un equivalente en Colombia, un viceministerio y en 6 casos un ministerio asociado a economía digital. Digamos, un organismo gubernamental orientado a facilitar la relación entre países, la facilitación entre marcas y consumidores alrededor de políticas, leyes y regulaciones claras que facilitan justamente ese intercambio. De alguna u otra manera, Colombia pues hace parte de los países OCDE y en ese orden de ideas tenemos que tomar en consideración un poco la tendencia de la región OCDE. Ahora bien, ¿cómo está en Colombia la dinámica de los crecimientos y cómo están esos crecimientos proyectados dentro de nuestro país alrededor de comercio electrónico en particular? Para el 2021, básicamente estábamos hablando de 8.26 billones de dólares digamos en márgenes generales y se proyecta que para el 2025 podríamos llegar a estar hablando de 10.79. Es un crecimiento de 2 billones de dólares y en efecto es un crecimiento interesante, pero quiero notar que no es un crecimiento significativo en comparación con otras regiones donde la penetración de Internet y la cobertura de Internet es mucho mejor. En este momento pareciera que en el forecast vamos a ir teniendo crecimientos muy sutiles y que los grandes crecimientos los tuvimos del 2019 al 2020 por pandemia y de 2017 a 2019 básicamente por el ingreso de los players, digamos, con fuerza dentro del país. Entonces, la pregunta que tenemos aquí es, ¿en efecto se está proyectando un crecimiento significativo en las rentabilidades de los negocios que están haciéndose en línea? Pero la pregunta es, ¿por qué esos rendimientos no son significativamente superiores o por lo menos iguales a otros países dentro de la región? No hablemos de OCDE, hablemos de la región América Latina. Tenemos países como Chile, Argentina y Brasil con muchos mejores crecimientos porcentuales, inclusive crecimientos per cápita en la dinámica. Y esa variable parece estar correlacionada básicamente con el tema de la calidad del Internet. Cuando hablamos de calidad del Internet, ya no estamos hablando de penetración, que es la proporción de personas que acceden. Ahora estamos hablando de la velocidad y de la latencia del servicio de Internet. En este momento, Colombia, digamos, si comparamos a Colombia dentro de 179 regiones, que es un estudio Flaxback que se hace justamente para analizar cómo son los mínimos requerimientos de ancho de banda, Colombia ocupa la posición número 76 dentro de esas 176 economías. No somos el último país, pero estamos muy promedio en la definición de lo que para nosotros es banda ancha. Cuando nuestro operador de Internet nos vende banda ancha, nos está vendiendo la máxima capacidad que el país ha definido, pero no es una capacidad necesariamente competitiva en comparación con otras economías.
De alguna u otra forma, también tenemos otra variable y es la penetración de Internet móvil. Una cosa es el Internet de banda ancha, que en efecto muchos tenemos en el hogar o las empresas usan, pero un factor de crecimiento también es el Internet móvil. Y en Internet móvil la penetración es mucho más baja, por lo menos cuando se trata de Internet móvil no en formato prepago, sino en formato postpago. Cuando hablamos de Internet móvil en postpago, la penetración puede llegar a estar por debajo del 40%. Y eso, por supuesto, empiezan a ser esos dilatadores o esos, digamos, detractores o factores de bloqueo para poder tener mayores crecimientos dentro de la dinámica. Es importante también hablar un poco de las velocidades de bajada y de subida, que en nuestro país también está ubicándose más o menos en la posición 74 a la 78 dentro de 176 economías evaluadas en calidad de Internet. Y finalmente vamos a tener que hablar de los hábitos de la gente, porque vamos a verlo justamente cómo se está desarrollando la economía en este punto. De hecho, justamente cuando ustedes ven en este gráfico de crecimiento, los crecimientos que se esperan en el forecast, dentro de las tres categorías que definen el comercio electrónico en nuestro país, los crecimientos parecieran estar más bien hacia la baja. Son tres los grandes sectores que los definen. Por un lado, vamos a tener aquí en azul medios digitales, vamos a tener en azul oscuro e-commerce y vamos a tener en gris e-services. Y services, ahí vamos a encontrar dentro de e-services todo lo que significa ride-hailing, digamos, y ride-sharing, que son básicamente servicios de plataformas de transporte, servicios de delivery, servicios de dating por internet, servicios de citas, entre algunos otros. Digamos que e-commerce lleva un gran volumen de este crecimiento o este desarrollo de la economía digital. ¿De quién depende en gran parte ese desarrollo de la economía digital? De la facilidad que tenemos para abrir canales que comercialicen cosas. Noten un poco que en este gráfico tenemos en el eje de las X la venta neta, digamos en millones de dólares para el 2020 en Internet, con el eje de las Y, que es un margen estimado o un crecimiento en margen estimado entre el 2020 y 2021, con una estimación que justamente está corregida por efecto COVID. Lo que estamos viendo en los puntos son los sitios web o los portales web que más, digamos, con mayor presencia en Colombia y aquellos que de alguna u otra forma generan mayor dinamismo en el comercio electrónico. Como ya tal vez lo hemos escuchado en algunos otros reportes, noten un poco la posición dominante que puede llegar a tener Éxito y Falabella. Cuando lo veíamos y lo vamos a desarrollar un poco más el día de hoy, tiene una ventaja ser un marketplace y ser un generalista en el comercio electrónico, porque en ese orden de ideas la gente siente unas garantías de seguridad con relación a su medio de pago, toda vez que poniendo su tarjeta de crédito en un mismo punto o en un mismo lugar, logra hacer varias compras y se evita estar teniendo que exponer su tarjeta de crédito o su medio de pago a diferentes entornos digitales. Un segundo canal, digamos, player significativo puede ser el costo. De ahí siguen varios como Amazon Home Center. Miren un poco la posición de Catronics con relación al costo, digamos, todo lo que son medios especializados. Sobra decir, y si lo han logrado ver, digamos, la gran cantidad de canales que giran alrededor de ropa, calzado, que son canales notorios. Vemos Adidas, Vélez, Toto, Tenis, Jeff, Reebok, pero también tenemos eventualmente temas asociados a boletería para conciertos, algo en librerías, y este sería el panorama de los canales que hoy tenemos acá. Digamos, nuestro comercio electrónico, entonces, aquí hay algunas cifras un poco para que los podamos ver, ya no solo graficados, sino vistos en posición. Noten que en este top 40, más o menos el 49% de los comercios son especializados en ropa y especializados en calzado. Básicamente es como un resurgimiento de la industria textilera en un sentido diferente. Recordemos que Colombia ya no es una potencia textil como lo llegó a ser más o menos en los años 90, en donde producíamos textiles y demás. Colombia confecciona, digamos, en general, y ahora pareciera que en comercio electrónico tiene un resurgimiento interesante. Ahora bien, ¿cómo lo vemos a nivel de participación sectorial dentro de la dinámica de economía digital? Por fashion, en términos generales, moda tiene una participación del 24% del net revenue. En segunda posición vamos a ver muebles y artículos para el hogar, que tiene cerca del 16.2% de la participación, seguida por
electrónica y medios con 14.8%, juguetes y artículos en general de hobby 14.4%. Llama mucho la atención el poder que tiene gaming con un 9.5% de participación en videojuegos en general. Quiero hacer notar un poco que la tendencia de gaming en Colombia y durante pandemia tuvo unas aceleraciones significativas. Es un punto pasional, digamos, poco explorado. En gaming estamos encontrando que hay incremento en número de usuarios de cerca de 29.4% durante pandemia, un incremento también en venta de consolas y en venta de juegos para las consolas, pero también ha habido un incremento significativo de cerca del 145% entre el 2018 a la fecha en el número de descargas de videojuegos o de aplicaciones, desde Candy Crush pasando por Pokémon Go hasta juegos mucho más sofisticados en la dinámica del videojuego. También es muy notorio mencionar que en esta dinámica del gaming crecen muchas subcategorías anexas, desde los accesorios, las sillas y las categorías de consumo, bebidas, alimentos, etcétera, que giran alrededor de una, digamos, de un ritual de gaming. Podríamos estar hablando de una categoría que moviliza, digamos, otras categorías y por eso es algo particularmente notorio en este entorno digital. Noten y quepa decir que no hay programas académicos en Colombia, a diferencia de otros países, que desarrollen la habilidad de gaming de una forma profesional. Tampoco existen, digamos, una cultura, digamos, facilitadora para el gaming, porque es una cultura llena de prejuicios, pero si bien es cierto, en Colombia se desarrollan anualmente cerca de 125 torneos que digamos, se consensan desde ya sea a nivel internacional o a nivel nacional desde redes sociales, en donde las personas que saben usar algún juego en específico, que tienen destreza en algún tipo de juego, se reúnen en grupos y pueden hallar premios desde el $1.000.000 hasta los 45 millones de pesos. Y estamos hablando que a nivel internacional, hace 3 meses, hablando de Fortnite, hubo un premio de cerca de $7 millones a nivel global. Es decir, que alrededor de esto no solamente es una industria, es todo un punto pasional, es un eje generador de cultura y sin lugar a dudas vamos a tener que estar hablando de una dinámica mucho más poderosa, mucho más potente a la hora de desarrollar nuestra dinámica y nuestras estrategias un poco de visibilidad. Otras categorías que tienen crecimiento son Video on Demand. Vamos a hablar de, digamos, alimentos en general y bebidas. Delivery, 5.8%. Tickets, vamos a hablar de 1.8%. Y Publish, que vamos a estar hablando prácticamente de editoriales, 1.5%. Me llama poderosamente la atención una reflexión, y es una reflexión que, con el permiso de la audiencia, es prejuiciosa. Pero es y la reflexión que hago es que nada de lo que vendemos digitalmente lo hacemos nosotros en su totalidad. En fashion, mucho de lo que se vende es confeccionado, pero los e-commerce internacionales, Zara, Adidas, no se confeccionan en Colombia. Cuando hablamos de furniture and appliance, tampoco necesariamente somos nosotros, electronics and media, toys and hobbies, video games. Digamos que la mayor parte de la economía digital que aquí se está moviendo es la comercialización de productos que se importan y productos que aparte están creados en otros países, sujetos a la dinámica cambiaria del dólar y sujetos básicamente a que somos unos comercializadores digitales. No hemos desarrollado un ecosistema lo suficientemente sólido para que nuestras plataformas digitales se comercialicen productos que nosotros mismos producimos. Otra reflexión sin lugar a duda, y me recuerda a Howard Gardner, y para la mesa y los que no estén familiarizados, Howard Gardner es un psicólogo norteamericano, autor de la teoría de las inteligencias múltiples, pero que también creó o diseñó, o que escribió más bien, una teoría alrededor de la app competencia y la app dependencia. Él habla un poco de cómo un grupo de personas se puede denominar app dependiente en la medida en la que usa Internet con fines de entretenimiento y ese entretenimiento le quita tiempo potente de vida que puede dedicar a otras cosas.
en comparación con una población competente que usa Internet para sacarle dinero, para hacerse más puntual, para llegar más rápido a los otros lugares, para conocer nuevas cosas. Cuando veamos un poco la participación y las categorías que están participando, notamos un poco el cortoplacismo un poco de las categorías, digamos, son bienes de muy corto plazo, son bienes que al final se renuevan poco, con un ecosistema empresarial local muy poco fortalecido y, por supuesto, muchas alarmas rojas. Es decir, si bien crece el comercio electrónico y es algo favorable, no está creciendo la industria colombiana al mismo nivel del comercio electrónico y eso es el principal reto y es la principal pues, apuesta, digamos, de esta conferencia. Al final, tenemos los canales para vender, tenemos Internet, cada vez penetra mejor Internet en la población, pero lo que se está vendiendo por Internet no es la plata el margen, digamos, que estábamos viendo, no es un margen que necesariamente queda en el país, es un margen que con frecuencia sale. Y eso, por supuesto, es algo para que nosotros como cultura y como país consideremos y tengamos en mente. Ahora bien, cuando miramos el perfil de shopper del top 10 de categorías que estamos analizando, vamos a hablar particularmente en clothing, que es ropa. El 79% de los respondientes, digamos, siente interés en comprar ropa en este canal. Y cuando lo miramos, pues por género no hay ninguna diferencia. Hombres y mujeres tienden a tener el mismo peso y digamos que a nivel de edad tiende a haber una participación en donde se concentra más o menos entre los 25 y los 44 años, cerca del 50% de la población. Si nos comparamos con una economía como Estados Unidos, vamos a ver que estamos muy parecidos, digamos, es el 77% de la venta en línea en Estados Unidos también se hace en clothing. Nuestra segunda posición es zapatos. La segunda posición en Estados Unidos es food and drink. Y es importante ver ese gran cambio, ¿no? Digamos que Estados Unidos hace sus compras en línea para alimentarse, nosotros estamos haciendo en todo caso comida y ropa. Y ahí un poco mi comentario prejuicioso, es un éxito que los almacenes y los comercios y las marcas de ropa y calzado estén teniendo tanto éxito en esta dinámica. También es importante ver un poco la diferencia desde un punto de vista un poco más cultural y de los recursos que tenemos. Estados Unidos es un país, digamos, de distancias mucho más largas, que aparte vive en estaciones y por lo tanto, pues un canal digital para poder acceder a los alimentos tiene sentido. Ahora bien, Colombia es un país tropical, tenemos comida todo el día en diferentes canales, digamos, la plaza es muy cerca, la tienda de barrio es muy cerca, por lo tanto es de esperarse que no del todo los alimentos hayan crecido al nivel como en Estados Unidos sí crecen. En tercer lugar tenemos electrónicos. En electrónicos, en efecto, digamos, entraría, digamos, en coherencia, más hombres que mujeres. Vamos a ver un poco, hay toda una categoría de cosméticos que pesa en Colombia cerca de un 53%, muy paralelo con lo que ocurre en Estados Unidos, 44%, muy dominada también por mujeres. Y en efecto vamos a ver un poco que este sería como la dinámica en general. Categorías gobernadas por hombres, básicamente electrónica, por mujeres cosmética, cuidado de la piel, cuidado del bebé. Y empezamos a ver también un poco algunos temas al final de los que no hemos hablado mucho. Por ejemplo, si vemos books, movies and games, en Colombia tiene un peso del 49%, que es básicamente contenido editorial, en comparación con Estados Unidos de un 61%, también parity en género, y vamos a ver un poco también remodelación del hogar y en general temas de casa, 43% de participación, parity con Estados Unidos, y en términos de edad del perfil de shopper no cambia mucho. Noten un poco que el mito de la edad a la hora de comprar se ha vencido en la dinámica digital. Si ustedes ven las barras de la edad, el comportamiento de la edad es particularmente similar, muy similar en el top 9 de categorías. Antes de detergentes y productos de limpieza, en donde las personas de 18 a 24 años tienen una participación del 12% y es casi 10% menos en el resto de las categorías, estamos viendo que sin lugar a duda no hay cambios. Las edades son muy similares. De hecho, los géneros también. Lo que nos muestra un poco que en economía digital los vectores demográficos parecen no estar siendo un predictor necesariamente eficiente de la dinámica del comportamiento del shopper en línea. Y eso, por supuesto, tiene implicaciones significativas porque las campañas de publicidad se crean
sobre una edad, sobre un género. Las dinámicas y las narrativas también van diseñadas ahí. Inclusive las marcas se desarrollan en ese par de variables, en ese orden de ideas. Cabe y es muy notorio ver cómo los intereses parecieran ser atemporales y atarios. Cuando analizamos el estudio de la CAR, que es un estudio hecho por el Oxford Digital Economy Institute, Reino Unido, ellos analizan cuáles son los factores que facilitan el desarrollo de la economía digital en cualquier tipo de país. Ellos, en efecto, en su estudio hacen una apertura en países en vías de desarrollo, países desarrollados, inclusive países OCDE en sus escalas, y esas son las cifras que les traemos en este momento. Vamos a estar viendo que tiene valor y tiene valor significativo hablar de la cultura como un facilitador de la economía digital, y cuando hablamos de cultura estamos hablando de las cadenas de incentivos que hay para poder comprar en línea versus no comprar en línea. Y Colombia tiene una gran limitación de incentivos a la hora de comprar en línea, digamos, y cuando hablamos de limitación, es que la mayoría de la compra que no se hace en línea puede hacerse libre de impuestos por evasión e inclusive por contrabando. Cuando se compra en línea, esos factores pierden porque de alguna forma la compra queda auditada y queda pública. Entonces, la posibilidad de comprar fuera de impuestos o de contrabando o evadiendo no es viable necesariamente porque quedas reportado por medios electrónicos. En este momento hay que hacer una corrección de incentivos básicamente porque se introdujo la compra online en plena guerra contra el contrabando y en plena guerra contra la evasión, pero no hay un incentivo en donde la compra en línea reduzca algún impuesto o reduzca algún tipo de elemento en general. Y eso ha hecho que la migración, digamos, de la dinámica de compra offline a la compra online se esté viendo inhibida. Actualmente también existe una barrera cultural que la vamos a ver más adelante, y es la desconfianza que hay frente a los medios de pago y la seguridad que estas transacciones pueden brindarle a los usuarios. Entonces, sin lugar a duda, la cultura, y como bien le decía Peter Drucker, la cultura se puede comer a la estrategia a la hora del desayuno. Siempre podemos tener toda una estrategia a nivel país de desarrollo de economía digital, en la ausencia de incentivos potentes para este tipo de migración. No están provistos y sin lugar a duda pueden ser un factor a considerar a nivel de política pública. Por otro lado, vamos a hablar de la conectividad. Ya lo vinimos desarrollando hace un momento. En una estrategia, digamos, de desarrollo de economía digital, la conectividad tiene un peso del 48% y es inaudito su impacto. Toda vez que mayor penetración de Internet, pues obviamente vamos a tener mayor crecimiento económico, como bien lo decíamos. Lo tercero es el desarrollo de canales. Sorprende de una forma significativa cómo los canales que con más dinero transan en Internet son, digamos, canales muy grandes y canales que no necesariamente son nacionales en su totalidad. Llama mucho la atención cómo, en efecto, los comercios pequeños no tienen necesariamente un canal. Eventualmente pueden, y algunos de ellos han desarrollado un link de pago, y la forma como han entrado en la dinámica de la economía digital es digitalizando el pago, pero no digitalizando sus inventarios y digitalizando su delivery o digitalizando su recepción del pedido. De alguna u otra forma ya es válido encontrar en la tienda de barrio no sé, que compremos el pan o la leche con código QR, o inclusive que le manden a uno un link de pago por WhatsApp y uno ejecute pagos por ahí. Pero no es tan fácil entonces todo lo demás, digamos. Una economía digital tiene que ver básicamente con una disponibilidad de canales en donde se puedan hacer esas compras con agilidad y con velocidad. Después viene un poco la velocidad y la latencia de Internet. Ya aquí no estamos hablando de conectividad como una variable, estamos hablando de calidad de Internet, y estamos hablando de que pesa un 38% en la dinámica, y en efecto, pues el país ha desplegado una red, digamos, de tareas hay una agenda que incluye varias acciones. La primera fue la licitación de banda 700 y vienen prácticamente en los próximos años estaremos hablando de 5G. Cuando hablamos de este tipo de herramientas o cuando hablamos de este tipo de innovaciones, estamos hablando de la posibilidad de tener una infraestructura más eficiente. Internet se corre bajo una infraestructura de torres y cableado,
Y esas torres y cableado hoy en día tienen una baja penetración rural en gran parte porque se necesitan muchas torres para llevar internet a la región. Y en esa dinámica, dada la baja presencia de personas en el campo, pues no se hace costo eficiente tener todas esas torres con el modelo de internet tradicional. Cuando hablamos de 5G, cuando hablamos de banda 700, estamos hablando de que el número de torres que se necesita para llevar internet a más lugares es menor la infraestructura. Por lo tanto, cualquier oferente de internet, hablemos solamente por mencionar algunos, Tigo, Claro, cualquiera, tiene tal vez un incentivo poderoso porque al final, con menos costo de infraestructura, puede llegar internet a una población más grande. Pese a esto, Internet en el campo pues tiene también otras formas de llegar, particularmente el Internet satelital dentro de algunas marcas, por mencionar Huge. Lo que hacen justamente es que a nivel satelital, sin cableado, sin último cuarto de milla, sin infraestructura de torres, pues llevan Internet a la región y eso es como hasta el momento ha venido ocurriendo, pero eso es a un costo mucho más alto porque al final el Internet satelital puede estar entre un 15 y un 60% más caro que un Internet banda ancha en la ciudad. Entonces, en efecto, gran parte de la economía del país hoy se mueve por el agro y no estamos dándole unos incentivos al agro para que se conecte con eficiencia. Y aun cuando se conectará con eficiencia, hay una variable de la que muchas personas no han vuelto a hablar, pero de acuerdo a la FAO, Colombia tiene en el campo más o menos 2.5 años de educación formal en promedio. 2.5 años no da para hacer lectura y si al caso hacer cálculos básicos. Cuando hablamos de la gente en el campo, y obviamente esto no es una generalidad, hay gente en el campo, ingenieros, agrícolas, hay gente educada, hay gente que no es analfabeta, pero cuando hablamos de 2.5 años, de acuerdo a la FAO, es volver a hablar de analfabetismo, una variable que considerábamos extinta en el país, pero sin lugar a dudas, si nuestra riqueza está en el campo, ¿por qué no está allá nuestra fuerza digital? Y por qué también, y aun cuando estuviera nuestra fuerza digital, cuáles son los cambios que debemos hacer en la forma de comunicarnos y cuáles son los cambios que deberíamos hacer a la hora de acceder a una población rural que tiene 2.5 años de educación y no tenemos garantía de que lean y no tenemos necesariamente garantía de que lo que lean entiendan. Y entonces esta publicidad digital basada en imágenes divinas y en, digamos, posts y videos y podcasts y todo esto que sabemos, cuál es el impacto que podría tener ante una población con esas características, como para reflexionar. Quisiera detenerme ahora en una variable que pesa el 22% en el éxito de desarrollo digital o que influencia cerca del 22% del desarrollo digital de una estrategia de economía digital y es la interoperabilidad. Esta variable la hemos escuchado y la hemos vivido intensamente en los últimos años. Resulta que más o menos para los años 90 era importante que el departamento de marketing le pudiera pasar cifras a finanzas y finanzas a operaciones. En otras palabras, era importante que las cifras de la misma compañía fueran conocidas por los diferentes actores dentro de la compañía. Esto daba valor, esto ayudaba a no trabajar en silos y a que toda la compañía estuviera informada. Ese reto no acababa de ser resuelto cuando ya empezamos a tener que empezamos a necesitar que nuestra información la supiera un tercero y nosotros saber la información de un tercero y que nuestros clientes también compraran para un tercero y para nosotros en la vez. Cuando hablamos, por ejemplo, de un marketplace y hablemos de uno cualquiera, pensemos en Rappi, tenemos que pensar en que mi negocio le tiene que mandar a Rappi los inventarios en tiempo real para que Rappi exhiba. Tengo que mandarle precios. Rappi me tiene que mandar a mí formas en donde yo sepa que debo preparar un pedido. Debe haber formas de pago conjuntas, formas de transferencia. Es decir, mi negocio, que era antes autónomo, ahora tiene que ser un negocio interoperante e interconectado con el negocio de otro. Y eso parece fácil, pero cuando hablamos de tecnología, la interoperabilidad está siendo un problema. Porque resulta que yo, en mi negocio, pude haber hecho la programación de mi app o la programación de mi website con un código y con un protocolo, un N, ojalá el más barato, porque en ese momento y cuando se crearon la mayoría de las páginas web en Colombia se subestimaba el impacto que esto iba a tener. Entonces, para abaratar costos, los desarrollos se hicieron sobre tecnologías, protocolos muy básicos. También en aquel momento y cuando empezamos a desarrollar páginas web, los desarrolladores no estaban tan formados en estos temas de interoperabilidad, entonces hicimos cualquier cosa.
de página web, cualquier cosa de sistema de inventarios, cualquier cosa de sistema de activos, etcétera. Y ahora que tenemos que interoperar con un líder de mercado como Falabella, como Éxito, como los bancos, por ejemplo, que eso también exige interoperabilidad. Pero resulta que nuestros desarrollos muchas veces no funcionan, nos toca rehacer la página web, nos toca rehacer los botones de pago, nos toca rehacer las aplicaciones y al mismo tiempo hacerlas mucho más caras de lo que nos costó anteriormente, justo por ese componente de la interoperabilidad. Se han descrito cerca de 5 protocolos de interoperabilidad, todos ellos son protocolos tecnológicos, algunos más avanzados que otros, y esos protocolos justamente lo que permiten es el tráfico de información entre un negocio y otro o entre un área y otra, buscando que sea ágil, dinámico y sobre todo seguro. Y en ese orden de ideas, nosotros como país tenemos grandes problemas de interoperabilidad. Muchas empresas, digamos, comercios le mandan a los marketplaces los inventarios diariamente en Excel para que los publiquen. Esto no es interoperar, esto es trabajar en una forma muy compleja que pone en riesgo inclusive la sensibilidad del comercio electrónico, porque al final, si yo le estoy mandando inventarios en línea a un marketplace, pues en línea el marketplace va exhibiendo lo que yo tengo disponible y no vamos a tener la fatídica escena en donde un consumidor pida algo que no está disponible y se le facture inclusive y después no le llegue y tenga problemas de devolución. Cuando tenemos esos inventarios desconectados, los medios de pago desconectados, pues vamos a tener al final de cuentas problemas de experiencia con el usuario. Y el usuario es el que queremos convencer de que suba esta dinámica de economía digital, por lo tanto es lo que queremos evitar. Ahora bien, en cuanto a medios de pago, es también otro capítulo. De hecho, hace 8 días tuvimos la oportunidad de tener un deep dive en este tema en específico, porque sin lugar a dudas hay en Colombia descrito cerca de 57 formas distintas de pagar, pero solamente 4 han tenido penetración en los últimos años. Recientemente vienen creciendo las billeteras virtuales y particularmente los consumidores cada vez más son sensibles a medios como los de pago QR. Y pese a que esos dos medios son alternativos y están creciendo, la brecha sigue siendo muy grande. Y de alguna manera, si no podemos pagar en línea, no podemos necesariamente facilitar el comercio electrónico. Una buena alternativa es el comercio híbrido, en donde se hagan peticiones online, se paga contra entrega, pero ahí el riesgo que está asumiendo el distribuidor y el vendedor también es muy alto. En ese orden de ideas, estamos rodeados de ecosistemas con pocas garantías en punta y punta para poder lograr una buena penetración de la economía digital. Y por último, y no es notorio para varios de los que están aquí, estamos hablando de seguridad informática. Ya hemos hablado de varios, se han escuchado varias escenas de hackeos a diferentes instituciones, desde grandes corporaciones, pasando por empresas estatales o por instituciones más bien estatales, que vale la pena entonces poner sobre en consideración que una política clara y una regulación clara o una tipificación del delito claro es necesario para poder penalizar y para poder dar seguimiento a estos temas de delitos informáticos. Es un hecho que en la medida en la que los usuarios se sienten satisfechos y conforme con las garantías que tiene de seguridad a la hora de interactuar con el ecosistema digital, eso mismo va a repercutir en su adopción futura de Internet y su adopción futura de Internet como un medio de compra, pago y transacción. Ahora bien, habíamos visto que la intención de compra de las personas había venido variando a lo largo del año. Si comparamos en la línea naranja el comportamiento que tuvimos en 2020 contra lo que hemos venido teniendo este año, la cifra es inaudita. Este año ya como que logramos un crecimiento de la compra en línea, se ha venido estabilizando y sin lugar a dudas esta estabilización durante los meses de mayo, junio, pues ha llegado a estar en cifras casi 20-30% por debajo de lo que llegamos a tener el año pasado. Es decir, a menos que vuelva a ocurrir un gran detonante como lo pudo haber sido la pandemia, las cifras ya se están como estabilizando en términos de comercio electrónico. Y la pregunta es ¿por qué? Si Colombia se comporta particularmente típico de otros países, si estas cifras las viéramos particularmente en México, veríamos otro comportamiento donde digamos, la tendencia es creciente y es constante. Y es sin lugar a dudas porque vamos a retomar un poco lo que habíamos visto en la sesión anterior, y es hablar un poco sobre los impactos sociales que tiene, digamos, las variables de entorno. Perdón un segundo. Las variables de entorno sobre toda esta dinámica. Entonces,
en este proceso, cuando hablamos de variables de entorno, estamos hablando de todas esas opiniones que la gente tiene sobre la coyuntura noticiosa, que pueden acelerar o que pueden inhibir la adopción del comercio electrónico. Para eso hicimos en su momento un modelo que discutimos brevemente y hoy lo vamos a discutir, digamos, con algún detalle más, la sesión anterior, de regresión logística. Este algoritmo nos permite predecir, digamos, una variable cualitativa, como lo puede ser la adopción de Internet como medio de pago, digamos, como medio, más que adopción de Internet como medio de pago, estaríamos hablando de la adopción de la compra en línea como un hábito, que puede ser binaria, si lo adoptaría o no lo adoptaría, en comparación con tener en la mente ciertas visiones de país y ciertas preocupaciones de país. Habíamos dicho un poco que la depreciación de la moneda frente al dólar era una preocupación para el 62% de los encuestados y en los que estaban preocupados por eso la compra en línea era más probable en un 17%. Lo mismo pasa con la incapacidad percibida del país para vacunar a la totalidad de la población. Tenemos un 44% de gente que tiene esa percepción y en estas personas la compra en línea se acelera un 16%. Ahora bien, el segundo factor es muy fácil de entender. Claro, si la población está vacunada, pues de todas formas hacer compras por fuera no sería el mejor momento. Por lo tanto, hasta que no estén vacunados, no retomo compra tradicional y eso puede llegar a acelerar. Pero ¿qué puede estar pasando con la dinámica del dólar? Porque al final del ejercicio, ¿cómo explicar que a mayor depreciación percibida, mayor intención de compra en línea? Y es que en efecto hay ciertos estímulos dentro de la compra digital que pareciera que nos protegen de ciertas variables, por ejemplo, de ciertas variables cambiarias. Tenemos un monitoreo de los 100 principales marketplaces en Colombia que venden dinámicas, digamos, artículos en general y están teniendo precios constantes pese a la dinámica del dólar cambiante. Los precios constantes nos dejan ver que pese a que importaron a unas dinámicas, están haciendo o ahorros o tienen unos inventarios muy altos o están haciendo sacrificios en el margen, pero el consumidor puede llegar a percibir que esos precios constantes y esas promociones frecuentes en los canales digitales son unos protectores frente a la dinámica de cambiaria que pues estamos pasando en el país. Recordemos que de alguna otra forma nunca habíamos tenido tanta inestabilidad cambiaria hacia la alza y eso pues es negativo. Por otro lado, vamos a ver, sin lugar a duda, que un facilitador es la tecnología, digamos, el aumento de la seguridad informática. Esto no es que la inseguridad informática acelere la compra en línea, pero es que la inseguridad informática se da en quienes compran en línea. Entonces, es de esperarse que si yo percibo compra en línea, tenga una mayor percepción de inseguridad y viceversa. Por otro lado, un 81% de nuestros entrevistados hablan del aumento del desempleo, lo cual también facilita la compra en línea, entre otras porque está probado en cierta medida que la compra en línea, que el desempleo, perdón, detona dos tipos de variables. Por un lado, detona variables asociadas a el desempleo está asociado a desempleo, el desempleo está asociado a inseguridad en calles, pero también está asociado a menor presupuesto. Los marketplaces y los monitoreos de precio que se han hecho hasta el momento muestran que la compra en línea puede ser para ciertas categorías mucho más controlada que la compra presencial. Y eso de alguna manera puede ser una forma eventual de ahorro junto con las mismas promociones que habíamos dicho se han vuelto dinámica fuerte en medios digitales. 37% habla de mayor acceso a Internet como un acelerador del 7% de la compra en línea. Después vamos a hablar de un 53% de aumento de enfermedades infecciosas. No solamente COVID está aquí incluido, hay una, digamos, frecuencia de noticias y una narrativa mucho más frecuente hacia otras enfermedades, digamos, de origen viral o de origen infeccioso. Y estas mismas son las que nos están haciendo acelerar la compra en línea cerca de 7 puntos. Y finalmente vamos a hablar de mayores problemas de tráfico, porque en efecto, a mayor tráfico, mayor aceleración de la compra en línea. Noten que estas barritas horizontales de nuestros gráficos significan el margen de error y la línea vertical significa que no hay efecto. En la regresión logística 1 significa que no hay efecto. Todo lo que esté
por encima de la línea sin tocar el margen de error son factores estadísticamente significativos para nuestra lectura. Ahora vamos a hablar los factores que pueden llegar a desacelerar la compra en línea. Vamos a estar hablando que cualquier reforma o cualquier clima político de reforma es un desacelerador. La reforma pensional, la reforma a la salud, inclusive, digamos, la misma reforma a la policía podrían llegar a estar impactando. No necesariamente de una forma directa, pero hay muchos imaginarios que se detonan en la gente cuando se habla de reforma. Se puede llegar a estar pensando inclusive de inestabilidad del ecosistema para poder soportar no solamente transacciones, sino soportar las decisiones de consumo. También vamos a estar hablando de incremento de precios en servicios públicos. En la medida en la que el agua, la luz, el teléfono crezcan, la adopción de economía digital en Colombia también va a ir decreciendo. También vamos a hablar un poco de la desigualdad hombres y mujeres como un factor desacelerador, y al mismo tiempo el aumento del conflicto armado puede llegar a estar siendo un factor que inhiba particularmente en región las dinámicas de adopción de comercio en línea. Algo importante, y ya para cerrar, es mostrarles cómo se mueve la confianza del consumidor para este trimestre en los diferentes sectores económicos. El índice de confianza del consumidor se saca sectorialmente desde la metodología de Synetic, más o menos desde el 2018. Y lo que hacemos es preguntarle al consumidor qué tanto confía en las acciones, en los productos y en los líderes de estos sectores. Cuando tomamos el porcentaje de gente que confía mucho y le quitamos el porcentaje de gente que desconfía mucho, nos da esta cifra. Entonces podemos ver que, digamos, el sector gastronómico en general tiene una confianza significativa, pasando por agricultura, comercio electrónico, calzado, marroquinería. Son índices de confianza que tienen 46 veces más personas confiando que desconfiando. En segundo lugar, podríamos hablar de los medios de pago, las universidades, los centros comerciales, los productores de alimentos en general, el sector hotelero, una confianza significativa alta. Pasando después por sector ganadero, porcicultura y apicultura. Vamos a hablar un poco aquí de las plataformas de transporte con una confianza del 32%, escuelas y colegios con 30%, sector de construcción con 25%, sector farmacéutico con 23%, cajas de compensación con un 23%, EPS con un 22%, sector aeronáutico o aerolíneas con 17%, ARL con 12% y empresas de tecnología con 8%. Importante ver que de aquí hacia abajo son los sectores que generan más desconfianza, es decir, tienen más gente desconfiando que confiando. Sector financiero, FinTech o financiación digital o sector financiero digital, 10 puntos negativos. Servicios públicos como energía y agua, 12 puntos negativos. Gasolina y combustibles, aseguradoras, los fondos privados de pensiones y cesantías, el ejército, bares y discotecas, bancos, transporte público, servicio de telefonía e internet, microcrédito, servicio de taxi tradicional, servicio de taxi público y la Policía Nacional, todas ellas con confianza negativa. Noten un poco que el común denominador dentro de aquellos sectores que tienen una confianza negativa es justamente su vínculo directo con el sector financiero y con el sector público. Y de alguna otra forma también notemos cómo los factores en positivo tienen que ver con sectores que mueven la economía. De alguna otra forma, vamos a marcar en los colores, son sectores muy mencionados en economía digital. Noten que comercio electrónico en general tiene una confianza favorable. Lo mismo pagos en línea, 46 puntos. Vamos a ver plataformas de transporte como Uber, tiene una confianza general de 32 puntos. Empresas de tecnología en general, 8 puntos. Y dentro de esta economía digital tenemos dos factores de desconfianza que son la financiación digital o el sector financiero digital o fintech, 10 puntos de desconfianza, y vamos a darnos cuenta de la telefonía y el internet como un gran facilitador de la economía digital con 29 puntos. Es decir, en negativo de desconfianza. Sin lugar a duda, el comercio va a seguir siendo uno de los pilares de crecimiento, digamos, en general, el comercio electrónico, y es hora, digamos, de empezar a ver cómo otros sectores empiezan a subir, y la gran reflexión es cómo nuestra producción nacional se vuelve notoria dentro del comercio electrónico para no ser solamente un país que vende lo que otros hacen, sino un país que comercializa digitalmente lo que nosotros mismos hacemos. Sin más palabras, por lo pronto, escuchando sus preguntas, pues creo que
que hasta aquí podemos, digamos, irnos. No sé qué preguntas puedan haber en la mesa, qué opinión les merezca. Listo, Gabriel, mil gracias. Entonces, como lo habíamos anunciado, pues vamos a recoger algunas preguntas que teníamos desde la sesión anterior y vamos a complementar esa conversación con otras que nos están llegando el día de hoy. Pero me gustaría empezar por esta. Y es que se empieza a hablar, articulando la charla de la semana pasada con esta, que efectivamente el tema del comercio electrónico a veces migra más a ser un trabajo o una tendencia que exige muchísimo todo lo que son las operaciones logísticas. ¿Usted qué opina al respecto? Pues en efecto, digamos, vamos a irnos un poco a las personas. Este slide muestra un poco, lo vimos la sesión anterior, los problemas que ha tenido la gente en comercio electrónico. Y sin lugar a dudas, hay un 59% de gente que no ha tenido ningún problema, pero todos los problemas que hay son en un 20% por medios de pago y el resto son problemas logísticos. Sin lugar a duda, hay tres logísticas a considerar. Por un lado, la logística tecnológica, que implica la interoperabilidad, que los comercios electrónicos se charlen con los medios de pago, que ese tránsito de información sea nativo, sea orgánico, sea seguro, que los inventarios de los comercios puedan exhibirse en línea con los marketplaces y que eso sea dinámico y nativo, pero también está la logística de llegada. Las empresas de logística que cubren el último cuarto de milla, el que lleva el producto a la casa del consumidor, el que lo entrega en la puerta y en las manos de la gente, sin lugar a dudas, si bien necesitamos interoperar con ellos. Muchas veces no sabemos ni en dónde va el mensajero, ni el nivel de digitalización que hay en este tipo de compañías, y creo firmemente en que la logística es un acelerador de la economía digital en esas tres puntas. Okay. Tenemos otra inquietud relacionada con cuáles deberían ser en este contexto y todo lo que usted nos ha comentado tanto el jueves anterior como en la mañana de hoy, cuáles deberían ser como los principales atributos o las principales variables que una página de comercio electrónico debería tener sí o sí para que pueda ser verdaderamente amigable y bastante competitiva. Lo primero es que debe interoperar. Si el comercio electrónico es de mi propia marca, es decir, es mi propia marca y solo mis productos se exhiben ahí, ese tipo de comercios va a tener mucho más problemas para penetrar en el mercado en comparación de si mi inventario se está publicando en un marketplace, porque vimos en la sesión anterior que de hecho la gente va a preferir los marketplaces como primera categoría o primera opción de compra, toda vez que implica más garantías en cuanto al medio de pago se confiere, en cuanto a la versatilidad. En una compra puede hacer muchas compras con la misma tarjeta, hacerlas, y no tiene que estar poniendo la tarjeta en el comercio del cosmético, en el comercio de la camisa, en el comercio de la cachucha, en el comercio del zapato. Porque esto implica, poner la tarjeta en varios comercios implica un riesgo que la gente percibe muy alto. De alguna manera, lo mejor que podemos hacer es ver de qué manera nuestros inventarios pueden estar exhibidos en marketplaces, crear marketplaces con comunidades de pequeños comercios, que eso también es una cosa favorable, y en la medida de lo posible facilitarle al consumidor con interoperabilidad la experiencia. Los e-commerce no fracasan porque sean malos necesariamente o que el producto sea malo. Fracasan por tres grandes cosas: por tráfico, interoperabilidad y experiencia. Cuando hablamos de tráfico, es que el marketplace no llega a la gente que debe llegar. Por lo tanto, un marketplace favorable es un marketplace que se conecte fácilmente con un CRM, que atraiga alto tráfico y que todo ese tráfico quede guardado para futuras analíticas. Es decir, necesitamos ser conscientes de cuál es la naturaleza y la riqueza analítica de los datos de nuestro e-commerce. Y eso implica que todo quede almacenado y la mejor forma es un CRM. Por otro lado, interoperabilidad. Necesitamos interoperar con el operador logístico que va a entregar nuestro producto, con el banco, con la pasarela de pagos o con el botón de pagos que está haciendo la transacción logística, la transacción financiera de pagar. Necesitamos seguramente en algún momento interoperar con fintechs porque podemos dar crédito en línea en nuestro propio marketplace. Sí, puede que la gente no pueda comprar porque yo tenga una tarjeta de crédito, pero pueda que la gente haga un crédito en línea para pagar mi producto, y en ese orden de ideas necesito hacer alianzas con fintechs
para que le presten a mi consumidor y mi consumidor pueda, digamos, trabajar conmigo y comprar mi producto, y todas esas dinámicas son interoperabilidad. Y por último, experiencia. Noten un poco que parte de las dinámicas, la principal razón, digamos, la que pesa un 14% por sí sola, de los problemas que está teniendo la gente al interactuar con marketplaces es que las fotos de las páginas no corresponden con la realidad. Tengo que facilitar la relación de mi consumidor con mi producto en mi entorno. Eso implica fotos claras, inclusive videos o video tours del producto o del servicio con unos niveles de calidad muy altos, y eso implica una producción gigante y nos compromete el desarrollo de contenido para poder facilitar la compra en línea exitosa. Gracias, Gabriel. Bueno, también nos están haciendo aquí unas reflexiones y voy a recoger dos preguntas en una. Está asociada, por un lado, a todo lo que son las comisiones que están cobrando las instituciones financieras. Entonces, la pregunta hace referencia a eso. ¿Cómo ve usted ese tema de esas comisiones y cómo efectivamente los nuevos medios de pago que están surgiendo, ¿sí? Son un vehículo para poder evitar esos costos, sobre todo a los comercios más pequeños, que efectivamente pueden tener mayor limitación y mayor restricción en materia de caja y obviamente de resultados? Y por el otro lado, una pregunta muy asociada a todo lo que son esas nuevas tendencias de nuevos medios de pago. Recientemente en nuestros medios se están poniendo muchísimo los pagos con QR, para mencionar alguno de ellos. Entonces, lo que nos preguntan es, ¿cuáles pueden ser esas próximas generaciones de nuevos medios de pago que están por entrar al mercado? En efecto, el pago en línea implica, la economía digital implica un nuevo renglón en el presupuesto de las personas, y es un canal de pago. Cuando te pagan en efectivo no hay comisión, no hay recargo, no hay intereses y no hay impuestos. Cuando hay compra en línea, pues sí hay un impuesto por usar el canal, hay un cobro por usar el canal, pero yo creo en este momento que lo más notorio no tanto es el impacto de la comisión del medio de pago, tanto sí como la entrega del dinero del medio de pago al comercio. En este momento es un factor de competitividad para los medios de pago, dar una mejor tarifa, en efecto, pero también pagarle al comercio más rápido. Te pongo un ejemplo. Si yo soy Mercado Pago, por mencionar uno de muchos operadores, yo puedo tener una tasa cualquiera, te cobro N% de tu transacción, pero te entrego la plata en 30 días o en 45 días. Es decir, yo la recaudo y me quedo con la plata 45 días y después te la puedo entregar. Esa latencia es lo que puede lo que puede dificultar la adopción de comercio electrónico en pequeños comercios. Y me parece que es ahí donde se debe intervenir. Me parece que es un tema de política pública, por un lado, y me parece también que está un poco una variable asociada a la baja cantidad de comercios que todavía hay en línea. La apuesta es en que en la medida en la que incrementemos la penetración de la compra en línea, tanto en comercios como en consumidores, esas tasas tiendan a bajar, porque de todas formas hay un costo fijo de servicio al cliente, operación, logística, seguridad en el pago que hay que pagar ahora. Es decir, la transacción tiene que ser segura, sí o sí. Eso implica tecnología, gente monitoreando, implica robots, implica mil artefactos, y eso hay que pagarlo. Pero ahora es como un satélite, digamos, que va a valer lo mismo, estén 5 personas o estén 20 personas. Pero en la medida en la que haya más personas conectadas, ese costo se va a ir diluyendo. Entonces, la apuesta para que esos costos en efecto vayan bajando es que el número de transacciones crezca, para que los operadores de medios de pago pues puedan diluir esos costos fijos entre más proponentes, entre más comercios y más compradores. Y ya desde el punto de vista del código QR, pues básicamente ahí ya estamos hablando de una forma del banco para poder acceder tanto a las tarjetas de crédito del usuario como a la cuenta de ahorros, o a los ahorros, a las billeteras. Es una forma más de pagar, pasa en el celular. Me parece que es una de las formas más innovadoras, pero también más compromisorias de los datos personales de la gente. Y es una muy buena manera para comenzar en pagos digitales para comercios electrónicos, para comercios pequeños que no están del todo electrónicos, pero que están entrando en la dinámica del comercio en línea. De hecho, cuando hablamos de código QR, que es lo que vamos a ver acá, el 92% de las personas reconoció el código QR, sabe que existe, y particularmente en farmacias, tiendas de ropa, supermercados, bares y discotecas, es decir, en todo el sector, digamos, transversalmente en diferentes sectores se ve su penetración.
por lo que es de esperarse que continúe creciendo de una forma significativa hasta el punto de que se vuelvan una forma de transar y de pasar plata entre personas inclusive, porque la economía digital no solamente es la relación entre personas y comercio, sino entre persona y persona. Hoy estamos pagándole a la empleada del servicio por código QR, estamos contratando clases privadas para nuestros hijos y les pagamos con código QR. En las iglesias se puede estar dando la ofrenda a través de un código QR. Entonces, no debería ser solamente algo que sea solo para personas y en relación persona-empresa, sino que la relación persona-persona puede estar mediada por un medio de pago tan innovador como este. Listo, gracias, Gabriel. El tiempo, indudablemente, siempre se nos agota muy rápido. Voy a hacerle la última pregunta. Ustedes nos mostraron unas tablas y precisamente nos escribe aquí alguien que está trabajando en el sector financiero y nos dice, cuando usted veía el tema de la desconfianza de la gente y que mostraba la tabla donde estaban las instituciones, gracias, es esta, ahí uno mira que uno de los sectores que usted tiene resaltado como desconfianza, y de hecho es el primero que está ahí, dice, oiga, la fintech y el mismo sector financiero digital. Entonces la pregunta que nos hacen es, ¿a qué atribuye usted que de pronto los consumidores estén teniendo esa desconfianza? Si es el tema de la ciberseguridad o qué. Y por el otro lado, ¿qué acciones poder emprender para empezar a reducir esa desconfianza y que paulatinamente las personas empecemos a tener muchísima más claridad y muchísimo más respaldo por las instituciones y las transacciones que nosotros hacemos digitalmente? ¿Usted qué pensaría al respecto? Sí, cuando hemos analizado la desconfianza en el sector fintech es que al final del ejercicio es fintech a la hora de colocar el crédito. Por ejemplo, o sea, fintech son diferentes tipos de empresas para empezar. Entonces, no solamente tenemos empresas que prestan plata, tenemos modelos de ahorro fintech, tenemos modelos de crédito fintech, empresas que simplemente ayudan a la gente a tener mejor manejo de sus recursos y les ayuda a planificarse financieramente. Es decir, hay una amplia variedad de empresas. Pero algo particularmente interesante en las fintech, por ejemplo, si hablamos de crédito, es que son súper tecnológicas y fintech a la hora de colocar el crédito. Pero indudablemente hay un momento al final en donde hay que mandar un extracto y hay que cobrar, y en eso no son fintech. Los procesos de cobranza de las fintech están siendo muy similares a los de un banco tradicional, con las mismas consecuencias, con las mismas amenazas de reporte de data crédito, con las mismas consecuencias al expediente crediticio. Y eso de alguna u otra forma es lo que impacta. Entonces lo que la gente está diciendo es que fintech es lo mismo que un banco, pero por internet. Cuando hablamos de las fintech de ahorro, pues estamos más o menos en lo mismo. Las comisiones o los intereses eventualmente que se logran, o digamos, o los compromisos. Por ejemplo, podemos hablar una muy conocida por nosotros que puede entrar en esa categoría, puede ser Chayplan. Es una forma de ahorro, es una forma actualmente mediada por tecnología, pero al final lo que la gente está diciendo es me está cobrando por esto, es casi lo mismo que me cobra un banco, pero con menos seguridad, y al final del ejercicio, si yo lo quiero sacar, tengo las mismas penalizaciones, tengo los mismos límites, no puedo retirar toda la plata porque perdería alguna de la plata que ahorraría. Entonces, al final, lo que la gente se está dando cuenta o lo que la gente está percibiendo es que es un banco con tecnología, porque las puntas, las amenazas, las pérdidas, las restricciones, que es lo que define en gran parte la relación financiera con una institución, son muy parecidas. Lo único aquí interesante es que es por internet y que tiene esas agilidades, pero si no pago, igual voy para data crédito. Me van a estar llamando así esté al día, un día antes me van a estar llamando y también me van a estar llamando a ofrecerme cosas adicionales o mandándome correos o SMS. Entonces la distancia con el sector financiero no es tan grande cuando se analiza en la cadena de valor. Y lo que la gente que ya ha tenido experiencias con fintech es básicamente eso, y por lo tanto se reduce la confianza digital. La ciberseguridad en este momento no está siendo un factor que esté apalancando esa desaceleración. Bueno, Gabriel, nuevamente, pues mi agradecimiento. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Y recuerde que esta siempre seguirá siendo su casa y las puertas nuestras están abiertas para compartir ese conocimiento, esas investigaciones que indudablemente son de utilidad para toda nuestra comunidad de aprendizaje y conocimiento, porque definitivamente nosotros somos unos convencidos de que la innovación se logra con dos etapas previas. Primero, la creatividad
entendiendo por la creatividad la capacidad que tenemos todos de diseñar muchas opciones para solucionar problemas y para entender las problemáticas y los retos a los que nos enfrentamos, pero también insistimos que antes de la creatividad tiene que estar la inspiración, que se genera precisamente a partir del conocimiento y toda esta información que ustedes nos han dado tenga la seguridad que indudablemente a todos los que estamos aquí nos ha servido. Entonces, nuevamente, mil gracias y un abrazo por estar con nosotros. Un abrazo a ustedes, que estén muy bien. Listo, bueno. Y un agradecimiento de verdad a Gabriel Contreras nuevamente, a todo el equipo de Cinetic, que efectivamente pues son una gente muy dedicada, muy profesional y que nos ayuda en general a abrir los ojos para encontrar estas realidades y estas oportunidades que surgen ahí.